A ponernos de pie, hermanos, para leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, hermanos. Lucas 1, del 26 al 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, pues la última vez estuvimos viendo que el ángel entonces llega hasta donde se encuentra María y le saluda solemne y gozosamente, como le estábamos leyendo, y le dice: salve, muy favorecida. Así que entonces María es señalada por el ángel como el objeto de un favor sumamente especial. Y por eso María se turba y se confunde, diciendo: qué clase de saludo es ese? Pero entonces también nosotros estábamos recordando lo que dice el profeta Isaías, el cual dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Pero también dice: y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto también está confirmado por el ángel Gabriel cuando dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y es que para poder entender tanto la pobreza espiritual y aparte para poder entender la gracia de Dios, vamos a tratar de ilustrarlo, hermanos. Es como una persona. Imaginemos que vamos a un lugar donde venden autos de lujo, de, de muy, 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 muy grande valor. Y entonces, para que yo pueda ir y
y siquiera poder pararme ahí, las personas antes me van a poder estar viendo a mí y van a poder saber, inspeccionar para saber si yo puedo pagar por eso. Porque si yo ni siquiera puedo pagar por eso, lo único que me van a ver con desprecio y me van a decir, ¿sabes qué? Por favor, muévete de aquí, porque ahí viene una persona que sí puede comprar este Jaguar, ¿no? Este deportivo de último modelo. Pero entonces, aquí en la tierra, si nosotros no tenemos lo necesario para poder adquirir estos bienes que son de sumo valor, somos despreciados, hermanos. Pero no es así delante de nuestro Señor. Nuestro Señor se comporta de una manera sumamente diferente, porque nosotros también, Él mismo está ofreciendo algo de sumo valor, que es la paz, la santa comunión, la reconciliación. Y es de un alto valor, de sumo valor, porque para poder obtener todas estas cosas, hermanos, es necesario contar con una justicia perfecta. Pero, ¿quién tiene una justicia perfecta para poder tener todas esas cosas que Dios da? Ninguno de nosotros. Y entonces, en ese sentido, tú y yo somos pobres. No tenemos la manera con que adquirir todos esos bienes espirituales para poder ganarlo, para poder adquirirlo. Y entonces lo que hace el Señor no es despreciarnos a cada uno de nosotros, sino más bien que en el momento en el que nosotros reconocemos esa clase de pobreza espiritual, y que no podemos de ninguna manera adquirirlo y decirle, mira Señor, yo voy a poner todas estas obras de justicia para poder tratar de adquirir todo esto que tú das, todos estos bienes espirituales. No, la pobreza espiritual, todos somos pobres espirituales, pero no todos podemos reconocerlo. Pero en el momento en el que nosotros reconocemos entonces que somos pobres espirituales delante de Dios, nuestro Dios se deleita en ofrecernos todas esas cosas, como dice una parte del profeta Isaías. Compren y coman gratuitamente, y se deleitará su alma con grosura. Y no porque eso lo haya rebajado el Señor, eso sigue siendo algo que no podemos nosotros conseguirlo, pero al mismo tiempo que nos lo está ofreciendo a nosotros, que somos pobres, al mismo tiempo, Él está ofreciendo esa justicia perfecta para que nosotros podamos adquirirlo. Y el Señor, nuestro Dios, es aquel que se deleita entonces de ofrecer a los pobres espirituales todos estos bienes espirituales y nos ofrece también esa justicia perfecta para que nosotros podamos adquirirlo gratuitamente. Sí, hermanos, entonces Dios encuentra deleite en sacar de su miseria a viles pecadores, a sucios, a injustos, y se le concede esta justicia perfecta de su Hijo Jesucristo para que tengan el regalo de la reconciliación, de la paz y del perdón, de una íntima comunión con Dios y por ende la vida eterna. Por eso, hermanos, es que María no tenía nada que temer, porque ella ya contaba con ese favor inmerecido de parte de Dios. Por eso, primeramente, él le saluda muy favorecida y entonces le dice al mismo tiempo, no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Porque entonces, mis amados hermanos, no hay mayor favor, no hay más grande favor de parte de Dios que entonces ser cobijado por la gracia del perdón y de la reconciliación.
El ángel le está recordando a María: María, has hallado gracia delante de Dios y eres muy amada. Y es que, mis hermanos, continuamente nosotros recordamos nuestra miseria y nuestra indignidad delante de Dios. Pero esta mañana quiero recordarte que al ser mirados por el rostro favorable de Dios, hemos sido revestidos de una justicia y de una dignidad que es muy sublime, que está por encima de todas las cosas. Es la justicia preciosa de Cristo que nosotros hemos recibido por medio de la fe, y que por esa razón, hermanos, somos justos y somos dignos delante de nuestro Dios. Porque Cristo, por medio de su sangre preciosa, nos ha cubierto toda nuestra indignidad y toda nuestra vergüenza, de tal manera que por la justicia de Cristo somos dignos, justos delante de nuestro Dios. Por eso entonces declaran las Sagradas Escrituras que somos sumamente favorecidos, que somos bienaventurados, que somos benditos, que somos amados del Señor. Amados hermanos, hemos sido revestidos entonces de esta dignidad que es infinitamente mayor que la dignidad de los mismos ángeles, hermanos. Hermanos, los benditos ángeles del cielo que no han pecado y que son puros, los que están delante de la santa presencia de Dios, como dice el libro del profeta Isaías, aquellos que están diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hacen esos ángeles? Los ángeles se cubren sus rostros, se cubren sus cuerpos y están volando, ¿no?, delante del Señor. Pero ni siquiera esa dignidad que ellos tienen les permite estar delante de la presencia de Dios, sino solamente cubiertos. Pero ¿qué es lo que dice acerca de nosotros? Dice, por ejemplo, 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dice Apocalipsis 2:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y también dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, mi amado hermano, hermana, medita en qué clase de dignidad se nos ha concedido para que podamos contemplarle a Él cara a cara y no morir, sino poder estar de pie delante de Dios y estar gozoso al poder contemplarle sin tener que cubrir nuestros rostros o nuestros cuerpos por causa de la preciosa justicia, de esa preciosa dignidad por la cual hemos sido revestidos para contemplarle por toda la eternidad. Amados hermanos, esa dignidad no ha sido dada a ninguna otra criatura, sino a nosotros los redimidos del Señor, a nosotros que ahora gozamos del rostro favorable de Dios, a nosotros que gozamos esa bendita salvación. Y por eso dice la primera carta de Juan: fíjense, miren, dice la NBI, fíjense cuán grande amor, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos por esa preciosa dignidad que ahora con la cual estamos revestidos. Amados hermanos, ya no somos indignos,
Amados hermanos, ya no somos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Amados hermanos, somos hijos de Dios, aceptos en el amado. Y sabemos que pecamos. Y yo entiendo, hermanos, que cuando pecamos contra el Señor nos sentimos sucios, viles. Pero, amados hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nunca más indignos, nunca más hijos de ira, sino amados y aceptados, y que por eso podemos ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor. No como indignos, sino por la sangre de Cristo, redimidos, comprados y aceptados. Nunca se nos van a cerrar las puertas, hermanos. Por eso nos dicen que vayamos confiadamente ante el trono de la gracia para clamar por esa misericordia que tanto necesitamos. Y se nos va a conceder porque somos hijos de Dios, porque realmente lo somos. Pero no solamente le dice esto el ángel a María, sabiendo que entonces es muy favorecida en este aspecto. Ya le está recordando que ha hallado gracia delante de Dios, que tiene el rostro favorable de Dios, pero también le dice que es bendita entre todas las mujeres. Y por eso es que más adelante el ángel comienza a darle la noticia, por lo que María también es muy favorecida, ¿sí? En un sentido muy particular, en un sentido muy especial. Y por eso empieza a decirle el ángel, y ahora, es decir, contempla porque eres muy favorecida y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que le está diciendo el ángel, María, tendrás un hijo y vas a llamarlo Jesús. Él será aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, como lo vimos también la vez pasada. Entonces, pongámonos a pensar qué clase de noticia está recibiendo María, hermanos. El ángel no le está diciendo que va a ser cualquier clase de nacimiento. Le está diciendo que aquel hijo que va a concebir María va a ser el Salvador. Y no va a ser el Salvador en un sentido como en los tiempos del Antiguo Testamento, que se levantaban jueces o libertadores o salvadores una y otra y otra y otra vez, sino que le está diciendo que se ha de levantar el Salvador. O sea, el Salvador, hermanos, en un sentido único. Y entonces es necesario poder entender por qué nuestro Señor Jesucristo es ese Salvador en un sentido único. ¿Por qué, hermanos, era necesario que viniera el Hijo de Dios y no podría entonces venir, por ejemplo, una criatura, como algunos dicen, como un ángel para poder realizar expiación por nosotros? ¿Acaso sería posible esto? ¿Y por qué no? Si nosotros sabemos, no es posible, pero la pregunta es, pero entonces, ¿por qué no? ¿Por qué solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entonces es calificado como el Salvador? Y es que para poder entenderlo, primeramente necesitamos comprender la gravedad de nuestros pecados, para que entonces podamos ver la necesidad de este Salvador. El pecado, hermanos, no solamente es una falta moral. El pecado es una traición cósmica. El pecado es una ofensa infinita en contra de un Dios infinito.
Así que para poder realizar un sacrificio por el pecado, es necesario que aquel que se ofrece como ofrenda deba tener un valor infinito para que entonces esa ofrenda sea agradable delante de Dios. Porque por ese motivo es que las ofrendas, los sacrificios humanos que hacían los pueblos era tan repulsivo delante de Dios, hermanos. Porque ninguno de los hombres que estaba siendo sacrificado estaba calificado para poder ser aceptable delante de Dios. Y solamente aquel, el Hijo de Dios, que tenía sumo valor por causa de su naturaleza divina, es que ese hombre estaba completamente calificado para poder ser sacrificado y porque ese hombre era de infinito valor. ¿Sí, hermanos? Además, Jesús, hermanos, siendo el autor y la fuente de la vida, era el único capaz de destruir la muerte y el pecado. Hermanos, la muerte no solamente no lo pudo retener porque Cristo era puro, santo y sin pecado. Porque dicen las Escrituras que las tinieblas huyen de la luz, que en cuanto viene la luz, las tinieblas no pueden sino escapar de la luz. Y de la misma manera, Cristo es el autor de la vida, es la fuente de la vida misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la vida está delante de la muerte? La muerte no es sorbida, por eso lo declara las Escrituras de esa manera, sorbida la muerte en victoria. La muerte no puede permanecer ante la fuente de la vida misma, porque la muerte es solamente la ausencia de la vida. Pero no solamente por esa razón, Cristo también era el único calificado, hermanos. También, hermanos, ¿qué criatura puede resistir o soportar la ira de Dios? Hermanos, la ira que soportó nuestro Señor Jesucristo no fue solamente la ira de una sola persona, fue la ira de todo su pueblo, de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ninguna criatura, por más pura o por más santa que fuera, no podría sino ser consumida bajo la ira de Dios. Pero Cristo, el Hijo del Altísimo, el Verbo de Dios hecho carne, no solamente pudo soportar y no solamente no fue consumida por la ira, sino que Él mismo consumió la ira de Dios. Él agotó la ira de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que Él bebió la copa de la ira de Dios hasta los asientos, de tal manera que no quedó nada de la ira de Dios. No solamente Cristo pudo soportarlo, sino que pudo agotarlo, pudo consumir esa ira. Y era necesario entonces que solamente Cristo, el cual es perfectamente calificado para poder ser nuestro Salvador. También lo llaman las Escrituras a Jesucristo como el segundo Adán. Y eso no significa que Adán fuera un mediador, hermanos, sino que más bien está mostrando la incapacidad del primero, está denotando, está mostrando cuán incapaz era Adán de poder ser el representante de la humanidad. Porque el primer Adán intentó y falló, porque no era capaz de ser obediente y de ser fiel conforme a la ley. Y Adán tampoco era completamente incapaz, hermanos, de llevarnos a Dios.
de unirnos con el Señor en una estrecha e íntima comunión con el Altísimo, para que siempre permaneciéramos unidos a Él. Pero Cristo, hermanos, es ese vínculo perfecto, porque Jesús en su persona tiene estas dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina, y por medio de las cuales Él está completamente calificado para poder llevarnos y unirnos a Dios. Por eso declaran las Sagradas Escrituras: nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Hermanos, así como las dos naturalezas de Cristo están perfectamente unidas y son inseparables, de la misma manera los creyentes en Jesús están perfectamente unidos y nadie los va a poder separar ni arrebatar de Él. Eso es lo que aprendemos de la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, hermanos. Que así como declara que están perfectamente unidas y que nunca se van a separar, eso significa que siempre va a ser nuestro mediador. Y por cuanto nosotros estamos unidos por la fe a Cristo, también estamos unidos a Dios. Y estamos unidos inseparablemente a nuestro Dios. Y que por eso declara nuestro Señor Jesucristo que estamos seguros en sus manos, en las manos de Cristo, en las manos de su Padre, porque Él, el Padre y Él son uno mismo. Por eso es que se nos está hablando de este Jesús como Salvador en un sentido único. Hablando entonces primeramente de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por causa de su divinidad. Y por eso el ángel lo llama el Hijo del Altísimo. Hermanos, como lo vimos anteriormente, en el Antiguo Testamento se levantaron muchos salvadores, muchos libertadores de Israel para librarlos de todos sus enemigos, pero en este nuevo pacto se levantaría solamente un solo Salvador, el único que puede ser el Salvador, que sería muy diferente por encima de todos los anteriores en el Antiguo Testamento. Todos los demás solamente eran una sombra de aquel que habría de venir, porque sería el Cristo y sería nuestro Emmanuel. En Él fueron unidas estas naturalezas en Cristo, anunciando a los hombres que Él es el verdadero Salvador del mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, vimos que era necesario y que solamente Cristo es el Salvador del mundo, el único calificado, porque Él tiene esa naturaleza divina que nadie más tiene. Y que era necesario para poder hacer expiación y reconciliación y poder rescatarnos de nuestra miseria. Pero no solamente está haciendo énfasis el ángel en esto, porque también está hablando de su naturaleza humana, porque Dios prometió que por medio del linaje de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, porque también prometió a David que habría un rey que habría de levantarse y habría de reinar para siempre, para que por medio de este rey fueran benditas todas las naciones de la tierra. Por eso el Evangelio de Mateo, hermanos, no solamente nos habla de Jesucristo, que es el Hijo de David, también nos habla el Evangelio de Mateo que Jesucristo es del linaje de Abraham. Y entonces aquí particularmente el Evangelio de Lucas nos está diciendo que tenía que ser del linaje de David. Y que por eso se nos dice que tanto María
Y José, como lo vimos en la predicación pasada, eran ambos del linaje de David. Y de esa manera entonces Jesús era el legítimo Mesías anunciado a los judíos por medio de las Sagradas Escrituras. Y entonces su reino, hermanos, no era un reino terrenal, como lo estábamos viendo la vez pasada. Él mismo lo dijo, antes de ser crucificado, él dice, mi reino no es de este mundo. Es más, mi reino está por encima de ti, Pilatos. Porque a no ser que se te hubiera concedido esa autoridad para que tú me crucificaras a mí, tú no podrías hacerlo. Mi reino está por encima del tuyo. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos asegurar que entonces el reino de Cristo ya fue inaugurado el día de su primera venida, hermanos. Y que vino y que lo inauguró no como todos pensaban, no como los judíos estaban pensando, hermanos, porque ellos esperaban un reino terrenal, literal, donde Cristo tuviera un poder político y poder militar para poder librar al pueblo de los judíos del imperio de los romanos. Esa clase de libertador ellos estaban esperando, pero recordemos, el reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo es un reino celestial. Por eso cuando lo vemos muriendo en aquella cruz, lo que estaba haciendo es teniendo victorias sobre las tinieblas, teniendo victorias sobre la muerte y sobre el pecado. Es lo que nos dice Colosenses 2, hermanos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí viene su victoria, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, hermanos, entonces lo que hace Cristo no es establecer un reino terrenal, sino más bien establecer su reino celestial sobre esta tierra. Hacer esa intromisión de los cielos en la tierra y establecerse. ¿Sí? Aunque, como dice el Salmo 2, aunque los pueblos, como también lo dijo el apóstol Pedro, aunque los pueblos y las naciones confabularan contra él, contra Dios y contra su ungido, Dios ha puesto a su Cristo en su santo monte. Y entonces, Él sigue venciendo, Cristo, a todos sus enemigos espirituales, a los enemigos de su pueblo. Su reino es un reino de gracia y es un reino de verdad. Él continúa conquistando los corazones. Él reina en los corazones de su pueblo, en todos aquellos que creen en su nombre y le confiesan como su Salvador. Estamos entonces en este tiempo en el que Cristo ya ha inaugurado su reino, pero no lo ha consumado. Como dice una doctrina que podemos conocer, es el ya, pero el todavía no, porque es el ya, porque ya Cristo ya vino, ya ha inaugurado su reino, pero no ha sido consumado. Y su reino ha de seguir extendiéndose por toda la tierra hasta que Él regrese, hasta que este universo entonces sea gloriosamente renovado. Y hermanos, entonces si vemos cómo los judíos cometieron entonces el error, que al estar sometidos por el imperio romano, estaba alentando el deseo, el anhelo de un Mesías nacionalista que salvara de las garras de este imperio. Y que por eso pensaban que tendría este Mesías un poder político y militar para poder destruir a sus enemigos físicos y no espirituales.
Y es que, hermanos, por eso también yo no me puedo apegar, por ejemplo, a una postura dispensacionalista, porque se puede cometer el mismo error al pensar que vino Cristo a establecer un reino terrenal sobre la tierra. Es que, hermanos, el dispensacionalismo contemporáneo lo que dice es básicamente que Cristo vino a establecer un reino terrenal, pero que no pudo. Y que por eso entonces hay un paréntesis y que nosotros somos como ese plan B, la iglesia. Pero sabemos que no fue lo que pasó. Lo que pasó es que, como dice nuestro Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde se perderá hasta que todo esto se cumpla. De tal manera que Cristo murió conforme a las Escrituras, eso es lo que declara, y que Cristo ha establecido su reino sobre la tierra, y que nosotros somos parte de ese plan. Que por eso ese rey glorioso del linaje de David y del linaje de Abraham ha establecido su reino para empezar por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, a fin de que todas las naciones puedan contemplar a este glorioso Salvador, a este glorioso Rey, y que todas las naciones sean bendecidas por este Cristo, por este Salvador. Ya lo desperté. Entonces, hermanos, Cristo ya se encuentra reinando entre nosotros, como lo declaran las Escrituras. Y Jesús es el único de abrir esos sellos, como lo declara el libro del Apocalipsis, y llevar a cabo el pleno cumplimiento de todo lo que ha dicho nuestro Dios por medio de su santa palabra. Y Él lo llevará a cabo, hermanos, y Él no fallará, porque Él está completamente capacitado para poder hacerlo. Él salvará a su pueblo esparcido en todos los rincones de la tierra, y Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y Él reinará sobre sus redimidos, y nunca más se levantará otro enemigo delante de Dios, de Cristo o de su pueblo. Él reinará para siempre. ¿Sí, hermanos? Hermanos, ¿qué significa entonces que el reino de Cristo no verá fin? Significa entonces que el reino de Cristo es completamente diferente a los reinos de esta tierra. Porque ahora, en este momento, Dios sigue levantando y quitando diferentes reyes sobre todas las naciones de la tierra. Pero en aquel día que sean consumadas todas las cosas, ninguno prevalecerá. Ningún rey quedará de pie, sino Cristo. Por eso vemos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el profeta Daniel, hermanos, que cuando ve una visión, que ve a uno como uno como hijo de hombre, declaran las Escrituras, que va ante el anciano de días y que se le ha dado toda potestad, toda autoridad sobre toda nación, sobre toda lengua, tribu y nación. Y precisamente dice que él tendrá un reino que no tendrá fin. Por eso hay otro sueño, el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de aquella estatua que finalmente representan los reinos de la tierra? Pero no solamente hay eso, sino hay una roca que es cortada y no por manos humanas, y que viene y aplasta a los reinos de la tierra, y que más bien permanece esa roca, y es tan grande que cubre toda la tierra. Así, entonces, es el reino de nuestro Cristo. El reino de Cristo entonces es inmutable. Cristo nunca más probará la muerte y por lo tanto vivirá para siempre para reinar
sobre su pueblo y sobre la tierra. Y su Padre le ha puesto, hermanos, como dice el apóstol Pedro, por Señor y Cristo, para ser para siempre el soberano, el único soberano sobre esta tierra. El reinado de Cristo implica también una comunión continua y eterna de Dios con su pueblo. Como dice el Apocalipsis, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El reino eterno de Cristo implica la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Por eso Apocalipsis también dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El reino de Cristo también implica la victoria sobre la muerte. Como dice primero a los Corintios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El reino de Cristo también implica un lugar donde no hay cabida para la corrupción, porque nunca más se levantará una sola criatura en contra de su Dios y en contra de su Cristo. Por eso dice el Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no existía más. Y el reino de Dios implica el gozo y el disfrute perpetuo de su pueblo. Por eso también dice una parte del Salmo 23: y los redimidos de Jehová volverán. Perdón, ese no es Salmo 23, es Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, hermanos. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y el Salmo 23 dice: y en la casa de mi Padre moraré por largos días, pero también nos habla acerca de precisamente del gozo y de la alegría, que todos aquellos puedan gozarse en el momento en el que puedan estar delante de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que dice María? María dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, como lo habíamos tocado en otras ocasiones, María no está mostrando una incredulidad por el hecho de que se va a engendrar al Hijo del Altísimo. Ella no está diciendo como Zacarías: ¿qué prueba voy a tener de que esto de que tú me dices, Gabriel, va a ser cierto? Eso fue la postura de Zacarías, y que por eso le dieron esa clase de juicio. No, lo que María está diciendo es que está demostrando que no está entendiendo cómo es que se va a llevar a cabo esto. Porque le dice al ángel Gabriel: pero yo soy virgen, pero yo no he conocido ningún varón, ¿cómo es que voy a concebir? Y es que entonces era necesario, hermanos, que Cristo fuera nuestro representante, y como nuestro representante no tenía que venir de Adán. Hermanos, inicialmente todos los hombres, todos nosotros, nacemos de un hombre y de una mujer, y finalmente todos nosotros naturalmente somos representados por Adán. Y para que Cristo naciera como nuestro nuevo representante,
como el verdadero representante de toda la humanidad, era necesario que naciera de la simiente de Dios, para que fuera entonces el segundo Adán, para que no viniera entonces. ¿Qué pasaría si no naciera entonces, sino naturalmente como todos nosotros? Entonces nacería bajo un pacto violado. No solamente eso, era necesario que fuera de la simiente divina por el Espíritu Santo para que Él naciera santo, puro y sin pecado. Pero vemos las dos naturalezas porque era necesario tanto que viniera de la simiente de la mujer, porque era lo que había sido prometido, que viniera de la simiente de la mujer, pero también viniera de la simiente divina. Entonces, al ser concebido del Espíritu Santo, nos asegura que Jesús no solamente es verdadero hombre según la simiente de la mujer, sino también verdadero Dios según la simiente de Dios. ¿Vale? Entonces, el ángel vuelve a confirmar que ese santo ser que nacerá no es cualquier hombre. Lo vuelve a decir, él será llamado Hijo de Dios. Él es el Emmanuel, Él es el Verbo encarnado. ¿Sí? Entonces, Él está respondiéndole a María, es decir, ciertamente eres virgen y va a nacer de esa manera. Vas a concebir siendo virgen. Y ese santo ser que nacerá, sí será un hombre, pero también será el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. De una manera similar como cuando el Espíritu Santo se movía en las aguas para poder empezar a crear, de la misma manera vendría el Espíritu de Dios sobre María. Y no solamente para que finalmente, como todos los hombres que nosotros nacemos y tenemos ese hálito de vida por medio de Dios, sino aquel que vendría sería aquel que es llamado Espíritu vivificante, hermanos. Aquel que es la fuente de la vida. Aquel que imparte vida a quien Él quiere. Hermanos, todos los demás profetas, como lo vimos, como el profeta Eliseo o los apóstoles, hacían milagros en nombre, por ejemplo, los apóstoles en nombre de Cristo Jesús. Pero Cristo tenía toda autoridad y poder en sí mismo para poder hablarle al mar y que el mar se sosegara, para hablarle a Lázaro y que Lázaro se levantara de entre los muertos. Porque él no solamente tenía ese hálito de vida como hombre, sino que él era espíritu vivificante que impartía vida a los hombres y que gobernaba sobre toda su creación. Y que finalmente para nosotros, hermanos, es muy difícil de comprender. Y al igual que María, a María se le está revelando todas estas cosas. Y María no recibe todas estas cosas porque son muy, muy lógicas todo lo que está recibiendo. De hecho, lo que le dice más adelante el ángel es para fortalecer la fe de María, para contribuir, para que ella pueda creer. Por eso le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque no hay imposibles para Dios. Si ven cómo en su bondad Dios le está diciendo por medio de este mensajero, de este ángel, mira, cree. Obviamente son cosas similares en un sentido, pero en otro sentido son muy diferentes, porque este milagro al cual le está pidiendo el ángel que crea a María es un milagro único, un milagro que no se ha visto ni se va a volver a ver en todas las generaciones. Sí se había visto de, por ejemplo, que una mujer estéril diera a luz en su vejez. Vemos el caso de Isaac. Pero el ángel lo está poniendo delante de María para que entonces ella pueda ser avivada y fortalecida su fe. Y que esto que es mayor y que es más increíble pueda entonces aceptarlo.
Básicamente el ángel está diciendo, si Dios pudo llevar a cabo la concepción de Isaac y de Juan, ¿acaso no podrá realizar algo mucho más maravilloso? El ángel estaba trayendo entonces a su memoria, a la memoria de María, el poder, la sabiduría y la fidelidad de Dios para llevar a cabo cada uno de sus planes con el fin de fortalecer la fe de María. ¿Cuál fue la respuesta de María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, haz conmigo según lo que tú has dicho. María estaba manifestando una actitud humilde y completamente rendida a la voluntad del Señor. Ella entonces es una sierva del Señor, una que se somete con gozo a su servicio, una que le agrada en hacer la voluntad de Dios y ser usada para que se cumplan sus propósitos en ella. María lo único que hace entonces es ponerse a disposición de Dios. ¿Por qué tanto la amó? Ven cómo primero entonces habla al corazón de María y le dice que es muy favorecida y recuerda entonces la gracia de Dios y después de eso le habla acerca de la noticia y entonces es fortalecida la fe de María para que finalmente entonces María pueda aceptar por medio de la fe y con gozo para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida y ser usada como un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus planes, que es engendrar al Salvador del mundo. Ya por último, hermanos, unas aplicaciones. Hermanos, qué bendición es poder reconocer que somos pobres en espíritu, que somos débiles, porque entonces vamos a entender que necesitamos absolutamente de Cristo como nuestro Salvador para poder ser reconciliados con Dios. Que quizás para este mundo pueda ser una locura, que puede ser una estupidez. Dicen, ¿cómo si yo experiencialmente puedo ver que para poder ganarme las cosas necesito esforzarme? Pero para nosotros no es locura. Para nosotros Cristo es una delicia. Para nosotros Cristo verdaderamente es todo lo que necesitamos para poder estar en paz con Dios. Entonces recordemos eso, porque Dios se deleita en dar abundante gracia para salvarnos, para reconciliarnos. Nosotros que somos despreciados de este mundo, pero nos gloriamos en su fuerza, en su poder y en su glorioso Salvador, porque nos ha sido dado a nosotros. Por eso recuérdalo, hermano, que en cuanto nosotros reconocemos que somos pobres de espíritu, también es precioso, hermanos, porque entonces podemos contemplar a Cristo que es suficiente y todopoderoso para nosotros. Que cuando estamos entonces sufriendo o con aflicciones, que el Señor nos recuerde por medio de la gracia del Evangelio, que dice que nos baste su gracia, porque su gracia es más que sobreabundante. Hermanos, si Él hizo lo mayor, esto que ni siquiera alcanzamos a comprender, que es enviar a su Hijo Jesucristo, que es Dios hecho hombre, ¿cómo no va a ser entonces todas las demás cosas que son las menores, hermanos? Y no solamente eso. Recuerda entonces también en todo tiempo que si has creído en Jesús, eso significa que tienes una preciosa y sublime dignidad que te ha dado Cristo, tu Salvador, que es más sublime que los cielos, es más sublime que los ángeles y que toda criatura, y que te permitirá contemplar a Dios cara a cara, a nuestro Señor Jesucristo, y poder mirarle y gozarte en Él. Recuerda también entonces continuamente todas las promesas que Dios ha cumplido en el pasado.
porque esa fue la manera en la que María fue afirmada y fortalecida en la fe. Al contemplar la fidelidad de Dios en el pasado, nos hará concluir que Dios sigue siendo poderoso y fiel a pesar de las imposibilidades. ¿Sí, hermanos? Si Él ya lo hizo y si Él es fiel, hermanos, Él no cambia. Él seguirá estando con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y alabemos a nuestro Señor, nuestro Dios, porque Él ha magnificado su amor como lo vimos también en la meditación. Al realizar tal despliegue de poder, adorémosle y postrémonos delante de Él, mis amados hermanos. Hermanos, pensamos que lo que hizo con Moisés cuando abrió los mares, que es algo espectacular. Hermanos, Él abrió los cielos de los cielos y su Hijo vino entre nosotros, aquel que es el Emmanuel. Él se ha deleitado en mirar a pobres y miserables pecadores. Él se ha deleitado en vestirnos de justicia y de honra y de dignidad. Y ahora que nosotros nos ha dignificado nuestro Señor como hijos suyos, nos podemos gozar. Hermanos, nosotros no recibimos, así como María, nosotros no recibimos el Evangelio por causa de nuestra brillante mente, de que inclusive fuera muy lógico. Hermanos, ¿quién hubiera pensado que ese Dios santo, puro y justo, que aborrece nuestro pecado, habría de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por viles enemigos suyos? Hermanos, si nosotros lo recibimos como esta María. Porque aún sin comprender todas las cosas, fue alumbrado nuestro entendimiento y nuestra comprensión por medio de la fe. Y por eso es que tú y yo pudimos llegar a la fe en Cristo Jesús. Porque Él nos reveló por medio de la fe cuán precioso es Cristo y cuán grande y cuán poderoso es nuestro Salvador. Y cuánto se deleita en salvarnos a nosotros. Por eso, por ese amor que Él nos ha dado, que podamos entonces ahora servirle, así como dijo María. Servirle hasta que Cristo venga o hasta que estemos para siempre en su santa gloria. Porque Él nos ha visto con misericordia. Y somos muy favorecidos, hermanos, y muy amados por causa de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pues vamos a terminar con una oración. Oh, amado Señor, cuántas gracias te damos por el don de Cristo Jesús, por ese regalo precioso, Señor, porque es nuestro Salvador y es perfectamente calificado, Señor, para hacerlo. Es el único que puede ser nuestro Salvador. Que por eso declaran las Escrituras que no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Te damos gracias, Señor, porque tú en esta mañana has magnificado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, tu nombre, Señor, y tu amor y tu paciencia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que si hay entre nosotros alguien, Señor, que aún no te conoce, Señor, muéstrale, Señor, su pobreza espiritual, muéstrale su miseria, para que entonces pueda ver la necesidad de este Cristo, de este Salvador que tú has levantado, que tú has enviado, Señor, un poderoso Salvador para nosotros que somos débiles. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.